Hola, soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos al capítulo número 47. Tres al área, llega el centro, Oribe, gol. Hablar de Hugo Sánchez es hablar tal vez del mejor jugador de la historia del fútbol mexicano, tal vez comparable con la carrera de Rafa Márquez. Para mí esos dos serían los que competirían por estar en el top de nuestra máxima figura del balompié azteca. Y esta vez vamos a hablar muy puntualmente de los números que tuvo Hugo con el Real Madrid, porque Hugo Sánchez nació en la Ciudad de México el 11 de julio de 1958 y pues tiene una carrera muy interesante con el equipo merengue. Hay que recordar que pues él es salido de las filas de los Pumas del UNAM y después de ahí se fue al Atlético de Madrid y después hubo un movimiento ahí medio extraño donde regresaba con los Pumas y después ya era vendido en 1985 con el Real Madrid. Creo que desde el inicio su impacto fue muy positivo. Hay que recordar también que para ese entonces ya era Pichichi con el Atlético de Madrid, así que estaban firmando un delantero, pues era el delantero de moda, un delantero de lujo y un delantero que dio muchas alegrías en el tiempo que estuvo con el Real Madrid y que es una de las figuras que hasta la fecha se mantiene vigente y dentro del top 10 de máximos goleadores del equipo del Real Madrid. En 1985 llega y su impacto es inmediato. Desde la primera temporada juega 49 partidos y anota 29 tantos. Hay una de las temporadas en las que porque estuvo del 85 al 92, donde aparte de que es Pichichi, todos los goles que anota lo hace de un solo toque, ya fuera con la rodilla, con el pie, con el empeine, con la cabeza, con lo que fuera de cualquier parte del cuerpo, un solo toque. Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo han conseguido eso. También tenía muchos goles de este calibre, de esta magnitud, como esta postal de chilena, y él lo platicaba. No recuerdo muy bien qué Juegos Olímpicos fueron, pero fue junto con su hermana iba en el equipo de gimnasia y era quien le enseñaba a hacer este tipo de acrobacias, pero sobre todo su típica celebración, esta pirueta, esta voltereta, este mortal, pues se lo enseñó su hermana y se traducía también en el campo de juego esa elasticidad, el tener esa potencia para poder hacer estos goles, porque también la posición, pues hay menos contacto donde uno puede tener el soporte del pie, porque regularmente cuando se hace el tiro desde las posiciones que conocemos, pues el pie de apoyo es muy importante. Aquí había que tener todo el impulso generado del salto y pues Hugo Sánchez era un experto en hacer eso, goles de chilena, goles de volea y pues eso se tradujo en otros 4 pichichis, en total 5 y creo que fue finales de los 90, principios del 2000 que decidió donar sus trofeos a el Museo del Real Madrid. Entonces, no solamente los colectivos, que algunos de ellos tiene, que ahorita vamos a platicar de eso, unos cuantos, pero sobre todo aquellos pichichi que fueron importantes para su carrera y que claro, pues fueron importantes para la consecución de títulos para el Real Madrid. En cuanto a títulos locales, consiguió 3 Supercopas de España con el Real Madrid, consiguió una Copa del Rey en 1986, Ligas de España consiguió la del 86, 87, 88, 89 y 90, 5 ligas consecutivas, teniendo un grandísimo dominio en España y que pues lastimosamente no se pudo traducir en Europa, porque a pesar de que no se consiguió la tan ansiada Champions League, que pues la Copa de Campeones, que sabemos que el Real Madrid tiene ese ADN hoy por hoy ser el equipo con más Champions de la historia, lastimosamente pues no los pudo conseguir con el equipo merengue, pero sí consiguió 2 Copas de Europa, lo que hoy conocemos como, lo que antes se conocía como la Copa de Europa, pues se llevó 2 que ahora conocemos como la UEFA Europa League. Así es, entonces Hugo Sánchez pues sí que cosechó títulos importantes con el Real Madrid y pues hay que hablar también de los goles, ¿no? Creo que es algo muy importante de destacar con Hugo Sánchez. ¿Cuántos consiguió con el Real Madrid en total? Bueno, en 282 partidos anotó 208 goles. En su momento se fue como el 4º máximo goleador y a la fecha es el 7º, solamente superado por jugadores como Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y pues unas cuantas otras estrellitas que están por encima de él, pero Hugo Sánchez fue en su momento de los más grandes y lo sigue siendo. Y digo que en su momento porque pues han empezado a llegar otras estrellas, pero no cabe duda que el legado de Hugo Sánchez y el impacto que tuvo con los merengues fue impresionante. Hablemos de esta estrella que no es que haya sido fugaz, pero que sí se apagó muy tristemente. Ustedes recordarán al inglés Dele Alli. Este muchacho nació el 11 de abril de 1996 en Milton Keynes, Inglaterra, Reino Unido.
de padre nigeriano, que por cierto es un príncipe, y de madre inglesa. Aquí vamos a tener que tocar el tema de esa situación porque sí se pone complicado la situación, pues todo el pasado de este muchacho, su infancia, digamos que no fue nada fácil, y eso pudo haber repercutido en lo que fue su carrera y lo que se esperaba de este muchacho. Y es que él comenzó precisamente en el club de ahí donde él nació, donde fue local, que fue precisamente el Milton Keynes Dons, donde pues jugó un buen ratito, del 2011 al 2015 como ya futbolista profesional en la tercera división. En la última temporada, donde jugó cedido porque ya había sido comprado por el Tottenham Hotspur, lograron quedar subcampeones y subieron de la tercera división a la segunda, pero pues él ya se iba a ir al Tottenham. Y es que ahí pasó tal vez sus mejores años. Jugó del 2015 al 2022 y fueron sus mejores años porque, a pesar de que no cosechó ningún título, sabemos que también eran unos años donde estaba Harry Kane y sabemos de esa maldición. Pues Dele Alli prometía para ser una de las figuras más importantes del fútbol internacional, porque en su momento lo fue como joven promesa, y pintaba para ser de esos nombres que iban a estar en primera plana en el fútbol internacional. Lastimosamente pues no fue así, pero ya llegaremos a eso. Hay que recordar que era un mediocampista por momentos más que nada ofensivo, porque a recordar esa característica celebración, y sacaba otras tantas que la verdad eran complicadas de hacer en su momento. Yo recuerdo la primera vez que sucedió que no entendía muy bien cómo se hacía, pero pues ya entendí. Ahí si están viendo este video, pues intenten hacerle, déjenme saber en los comentarios o en todas nuestras redes sociales si saben hacerle y le entienden. Pero en su momento cuando salió fue un boom, hasta en el FIFA era una de las celebraciones especiales que podías conseguir, que la podías hacer con cualquier jugador, pero cuando apretabas A, o no me acuerdo cuál es el de PlayStation, te salía esa específicamente para Dele Alli. Digo que la temporada con el Tottenham fue la más importante y donde mejor le fue, porque pues fue parte de la selección de Inglaterra que fue a la Copa del Mundo del 2018 y estuvo en la Eurocopa de Francia 2016. En la Euro de Francia jugó 4 partidos, se quedó eliminado junto con todos los ingleses en octavos de final, pero fue titular, era importante este muchacho. Y en la Copa del Mundo pues se quedaron con el 4º lugar. Uno de los mejores resultados que ha tenido Inglaterra en los últimos años en Copas del Mundo y en cualquier otra competición, que no es considerando el Campeonato del Mundo que consiguió en el 66. En ese Mundial de 2018 jugó 5 partidos y anotó un golecito. Y es que era importante, por lo que pueden ver, y lo que les digo, del 2015 al 2022 se consolidó con el Tottenham, llegó a la selección inglesa y pues se esperaba mucho más de él. Pero la realidad es que conforme se fue apagando con los clubes, pues también se fue apagando con la selección y lo empezamos a olvidar. Tanto así que en el Mundial de Qatar pues ni se habló de él, y también eso empezó a quitarle mucho protagonismo en los siguientes años que iba a estar y con los clubes con los que iba a jugar, porque obviamente el Tottenham ya no lo iba a aguantar y decidieron mandarlo al Everton en la temporada 2021-2022. Primero se fue como cedido, después se fue como vendido y se suponía que iba a renacer. Lastimosamente las lesiones no le permitieron hacer mucho y sí que fue una estrella que se fue apagando, pero muy rápido ya en estos últimos años. En la 2021-2022 apenas jugó 11 partidos y no anotó ningún gol. En la 22-23 comenzó con el Everton, tuvo 2 partidos, tampoco hizo mucho, así que decidieron mandarlo cedido al Beşiktaş, donde también esperaban que se fuera a reencontrar. O sea, del Tottenham al Everton esperaban que se reencontrara con su mejor versión. No pasó. Después del Everton al Beşiktaş, la misma situación. Y ya sabemos que muchos jugadores, cuando no encuentran un espacio en un club importante en las grandes ligas de Europa, estamos hablando de Inglaterra, España, Alemania, Italia, Francia, ya si quieren incluir a Portugal o Países Bajos, pues también, pero deciden irse a Inglaterra, a Turquía, pues es porque realmente algo no cuadra, algo no está bien y yo siento que esto va más de ahí, es algo extracancha. En el 2022-2023 que estuvo con el Beşiktaş jugó 15 partidos y apenas anotó 3 goles, al menos ya anotó golecitos. Lastimosamente, pues tampoco llenó el ojo y lo retacharon para el Everton en la temporada pasada. No jugó nada entre su bajo nivel, su bajo rendimiento y las lesiones. No jugó y termina la temporada 2024 y se acaba su contrato. Y hoy por hoy es un jugador que está libre, que está tasado por Transfer Market alrededor de los 5 millones de euros, pero que nadie lo quiere. A mí hay 2 situaciones que me hacen interesantes aquí. La primera, como jugador, y lo recuerdo mucho, este es un documental donde es un tras bambalinas de lo que pasaba en el Tottenham cuando estaba José Mourinho.
Él decía que era uno de los jugadores que más talento había visto, de los que había entrenado en su carrera como director técnico, pero había algo que le faltaba a este muchacho, que era disciplina y trabajo duro. Él tenía mucho talento, pero al no trabajar y no echarle ganas no podía explotar. Se me hace un caso muy así como Carlitos Vela, que realmente es un jugadorazo, pero lo hace porque es un trabajo, no porque le guste. O en el básquetbol a Nikola Jokic también, que está trabajando, es el MVP, ya ha sido campeón de la NBA, pero pues realmente lo hace porque es su chamba y le pagan muy bien, aunque ese último caso pues sí triunfó, ¿no? En estos dos últimos pues son jugadores que pudieron haber llegado muy muy lejos, pero porque no les gustan hacer las cosas pues no alcanzaron su prime. Y algo muy interesante, si ustedes notaron al principio, pues cuando él jugaba en su camisa tenía Dele Alli, pero con el tiempo se quitó el apellido porque no se sentía identificado con su padre. Hablamos al principio de que viene de un padre nigeriano que es un príncipe y de su madre que es una inglesa, que cuando nació al poco tiempo se lo llevó a Estados Unidos y con apenas 7-8 años Dele Alli ya fumaba y traficaba drogas. La mamá tuvo problemas de alcoholismo, le quitan al chamaquito y lo regresan a Nigeria para que esté con su papá, supuestamente lo disciplina. 12-13 años regresa con su madre, pero esta vez ya en Inglaterra, y después lo adopta una familia, pero no oficialmente es la adopción, simplemente lo jalan a su casa, lo cuidan, le dan techo, comida y lo apoyan para que pueda salir de ese ámbito tan feo que tenía con su madre, también con su padre que nunca se identificó. Entonces pues fue saliendo poco a poco con una familia adoptiva sin ser oficial, y pues eso lo ayudó a salir adelante y poder ser profesional. Pero él también lo platica que muy probablemente, y seguramente tenga razón, esas fueron las bases para llevar a su carrera en picada. Hablemos de jugadores que jugaron para el Inter de Milán, la Juventus y el Milan. Así es, estuvieron en los tres grandes de Italia y con algunos les fue mejor que con otros. Así que bueno, muy pocos o casi nadie de aquí de la lista, pues con mi querido Milan, pero algunos sí. Vamos a comenzar con el señor Leonardo Bonucci, que fue campeón de la Eurocopa y con Italia, y pues que en su momento pues estuvo salido ahí del Inter de Milán. Estuvo en la temporada 2005 al 2007, por ahí tuvo algunas sesiones. Y fue poco lo que hizo con el Inter de Milán, pero donde realmente le fue bien fue con la Juventus. Del 2010 al 2017, los mejores años. Después se fue un añito al Milan, que él lo comentó, fue uno de sus peores errores haberse ido con uno de los vecinos incómodos, que en este caso más que vecino pues era rival porque quedan en diferentes ciudades, pero sí comentó que había sido un error en su carrera. Entonces regresa con la Juventus y del 2018 al 2023 pues ahí pone punto final a su carrera en Italia, o al menos con los clubes importantes, porque ahorita pues está, bueno, la temporada pasada todavía jugó en Turquía, pero con la Juve pues todavía cosechó unos cuantos títulos más y fue donde realmente mejor le fue. Vamos a hablar ahora de Christian Davis, el neerlandés. Del 96, al 97 jugó con el Milan, sin pena ni gloria, apenas se estaba estableciendo. Ya después cuando está con el Ajax es donde mejor le empieza a ir, y ahí es donde la Juventus lo voltea a ver. Del 97 al 2004, donde se hace leyenda, donde empieza a participar en los comerciales de Nike, donde le toca jugar contra el equipo de fútbol del infierno, ahí junto con Jorge Campos. También le tocó, creo que creo que sí estuvo en ese partido, pero también le tocó robar un banco donde tenían unos tenis y un balón importante ahí que estaban buscando también de parte de la marca de la Palomita. Y pues ya bueno, finalmente del 2004 al 2005 estuvo con el Inter de Milán, pero me parece que es con la Juventus donde pues mejor le fueron las cosas. Sin embargo, pues sí, con el Internacional le consiguió una Copa de Italia en el 2005. Con la Juve fue con la que tuvo 3 Series A y 2 Supercopas de Italia. Nos vamos con un delantero que para muchos pues es bueno, para otros no tantos, pero su carrera también le ayuda bastante, aunque sí estuvo en muchísimos más equipos que solamente estos. Estuvo en el Torino, en el Pisca Calcio, Ravenna Calcio, Venecia, Atalanta, Atlético de Madrid, estuvo un añito, con la Lazio estuvo un año, aunque fue con el Inter de Milán con quien jugó más. Bueno, del 96 al 97 estuvo con la vieja señora, del 99 al 2005 estuvo Christian Vieri con los del Inter de Milán, y solamente una temporada con el Milan, ahora sí con el vecino incómodo, del 2005 al 2006. Un jugador que pues era un delantero y en su momento eran números importantes. En total en su carrera tuvo 344 partidos y 160 goles.
solamente consiguió una Serie A en el año 1997 con la Juventus y una Copa de Italia con el Inter de Milán en el 2005. Lastimosamente no tuvo muy buenos números en esa época con el Inter. También copas internacionales fue con la Juventus, la Copa Intercontinental y la Supercopa de Europa, ambos en el año 1996. Antes de ser leyenda de los invencibles del Arsenal, pues el señor Patrick Vieira jugó una temporada con el Milan y jugó muy poquito realmente, porque apenas fueron 2 partidos los que participó, apenas era un chamaco, venía de jugar 3 temporadas con el Cannes allá en Francia, y en el Milan pues parecía que iba a empezar a repuntar en clubes grandes, y entonces se lo lleva el Arsenal y juega ahí del 96 al 2005 y regresa una temporada más del 2005 al 2006 con la Juventus, pero es con el Inter de Milán con quien se siente un poco más cómodo y se queda 4 temporadas del 2006 al 2010. Tal vez sus años más recordados pues son con el Arsenal, pero con el Inter de Milán también tuvo buenos números y buenas cosecha de trofeos. Tuvo 2 Supercopas de Italia y tuvo 3 Series A del 2007, 2008 y 2009. Sin olvidar, pues siempre hay que recordarlo, fue campeón del mundo con Francia en el 98, ya jugando de local. Zlatan Ibrahimovic, este señor pues comenzó en la Juventus, bueno, no comenzó, pero fue de los clubes con los que tuvo participación, porque él comenzó realmente en un equipo local allá en Suecia. Empezó en el Malmo, después en el Ajax. Con la Juventus jugó del 2004 al 2006, donde tuvo 92 juegos y 26 goles, también números sólidos que le permitieron irse al Inter de Milán, con el que estuvo 3 años, del 2006 al 2009, y después se va al Barcelona. Lastimosamente pues no le va bien y no se encuentra con Pep Guardiola. Él dice que nunca tuvo problema con Messi, pero que el tema fue con Pep Guardiola. Entonces se va al AC Milan. Está 2 temporadas donde se veía un AC Milan muy fuerte. Los del Milan pues ganaron el Scudetto en esas 2 temporadas, ganaron creo que al menos 1, y junto con Thiago Silva los venden al Paris Saint-Germain porque económicamente andaban muy mal. Creo que en ese entonces estaba todavía dueño Berlusconi, o quién estaba, pero me acuerdo que lo vendieron porque era un tema económico. Entonces fue un buen tiempo con el Paris Saint-Germain, 4 años, después 2 años con el Manchester United, 2 temporadas con Los Ángeles Galaxy, y del 2019, 2020, porque ahí estuvo todavía saltando con los del Galaxy y el Milan, hasta el 2022-2023, donde puso punto final a su carrera, regresó con el Milan. Me parece que fue el club con el que mejor se identificó y con el que prefirió terminar ahí a las cosas. Y lo bueno fue que le tocó estar en el último Scudetto que ha conseguido mi queridísimo Milan. Ahora nos vamos con otro histórico que lastimosamente pues no pudo ser campeón del mundo, Roberto Baggio. Este señor que voló ese penal y que le dio el título en Estados Unidos 94 a Brasil. Pero pues bueno, fueron más cosas que solamente haber fallado ese penal. Del 90 al 95 fue figura con la Juventus. Jugó 200 partidos, anotó 115 goles. Después se fue al Milan un par de años, fue de la 95, 96 y 96, 97. Jugó 67 partidos, 19 goles. No anduvo tan acertado. Y finalmente esa época que estuvo con el Inter de Milán fue del 98 al 2000, donde jugó 59 partidos y 17 dianas anotadas. En cuanto a títulos nacionales, con la Juventus consiguió una Serie A y una Copa de Italia, con el Milan solamente una Serie A. Y en copas internacionales, la Copa de la UEFA, la Juve en el 92-93. Y para terminar esta lista vamos con un histórico, yo creo que otro campeón del mundo que muchos respetamos y recordamos porque tenía un toque, tenía una forma y una visión de ver el fútbol. Se me asemeja mucho al estilo de juego de Xavi Hernández, pero Andrea Pirlo, que fue campeón del mundo en el 2006 con Italia, pues jugó con el Inter de Milán en la 98 y jugó hasta el 2001. Bueno, es que estuvo cedido en varias ocasiones, porque sí jugó con el Inter en la 98-99, luego se fue al Regina Calcio en el 99-2000 y regresó para la temporada 2000-2001, pero no tenía mucha actividad. Después se fue al Brescia Calcio, pero ya en el 2001-2002 fue cuando el Milan dijo, véngase para acá, y lo tuvo hasta el 2010-2011. Era una figura. Con ellos le tocó ganar, si no me equivoco, la Champions League. Dejen nada más ver los títulos internacionales. La Liga de Campeones la tuvo con 2 Ligas de Campeones que tuvo con el Milan. Lastimosamente, en cuanto a títulos locales, pues no le fue del todo bien si lo comparamos después con su paso que tuvo con la Juventus, porque en el 2011 decían los del Milan que ya Pirlo ya estaba acabado, que ya estaba viejo, pero todavía del 2011 al 2015 ahí estuvo Andrea Pirlo y jugó finales de la Champions que lastimosamente perdió,
pero fue muy importante. Y recuerdo mucho cuando hacían los análisis de cuánto recorrían los jugadores y los terrenos que cubrían en el transcurso del partido. Y Pirlo se quedaba prácticamente en el centro, era el que menos corría, pero era el que más toques daba. Él hacía que corriera más el balón de lo que él tenía que correr. Entonces lo comparabas con cualquier otro jugador y ellos alcanzaban los 10, 11, 12 kilómetros. Pirlo corría 6, 7 kilómetros y a un paso muy tranquilo. Con la Juventus ahí fue donde le fue mejor, porque con el Milan ganó 2 Serie A, una Copa de Italia y una Supercopa de Italia. Con la Juve consiguió 5 Series A, 2 Supercopas de Italia y una Copa de Italia en el 2014-2015. Un genio. Fórmula 1. Vamos a hablar de la previa del Gran Premio de Las Vegas, porque ya se vienen las últimas 3 fechas y esta es la última aquí en el continente americano. Una de las carreras que más nos emocionó la temporada pasada, pero cuando ya fue el domingo, porque anteriormente yo fui de los que también decía esto no va a funcionar, va a estar de la patada, y nos terminó callando la boca con una de las mejores carreras de la temporada 2023. Estos son los horarios para el centro de México. Usted ahí vaya calculándolo si nos está viendo de otro país. La carrera va a ser, empezamos de abajo hacia arriba, perdón. El 21 de noviembre la práctica 1 será a las 8:30 de la noche. La práctica 2 ya será el 22 de noviembre a las 12 horas, ya será la medianoche. La práctica 3 será también el 22 de noviembre, pero es que va a ser a las 8:30. Y la clasificación será la medianoche del 23 de noviembre. Finalmente la carrera será a las 12 de la noche del 24 de noviembre. Estos son algunos datos, importantes números. La primera vez que se corrió fue en el 2023, el año pasado, apenas lleva una edición, pero se ve que va para largo y que es mucha lana lo que Liberty Media quiere invertir y hacer ahí. Consta de 50 vueltas, la longitud del circuito es de 6.201 kilómetros y la distancia total ya de carrera son 309.958 kilómetros. El récord de vuelta lo tiene Oscar Piastri el año pasado con 1 minuto 35 segundos .490. Este puerquito que usted ve aquí es el del circuito, y ahora sí es el puerquito porque la otra vez lo confundí con el del Autódromo Hermanos Rodríguez, una vergüenza. Pero este cerdito nos ha dado muchas emociones, o al menos nos dio muchas emociones la temporada pasada en esa única carrera que ha habido históricamente en el calendario. Y lo que muchos pensaban que no iba a haber emociones, las rectas que hay, yo creo que pues saliendo de la curva 12 hasta llegar a la curva 14, esa recta, ahí creo que fue donde perdió Checo Pérez el segundo lugar con Charles Leclerc, pero fue donde también hubo muy buenas batallas y la verdad es que se pone interesante pues los retos que tienen que tener los pilotos con el tema de la temperatura, porque al ser en la noche ya entrando al invierno, pues es el frío otoñal ya entrando al invierno de los Estados Unidos, y aparte en el desierto pues es una variable que pone muy interesante toda la estrategia para los diferentes equipos, para poner el coche a punto y los neumáticos en la temperatura adecuada, que también se hablaba mucho de que iba a haber accidentes el año pasado y los hubo, pero me imagino que ya han aprendido de eso, ¿no? Este fue el podio de la temporada pasada. Estuvo Checo Pérez en tercer lugar, segundo Charles Leclerc, ya en las últimas vueltas le quita esa segunda posición, y primer lugar para Max Verstappen. Sacaron pues estos monos que eran edición especial para este gran premio, porque de verdad que querían hacerlo a la grande, una gran fiesta. Los de Ferrari pues sacaron con todo su mono rojo con los vivos en blanco, mientras que lo que tenían los de Red Bull pues eran diferentes. Como pueden ver, el de Checo Pérez era rojo, el de Max Verstappen era blanco y era haciendo alusión a Elvis Presley. Vamos a ver cómo está la novela en el campeonato de pilotos después del Gran Premio de Sao Paulo. Max Verstappen se mantiene en la punta con 393 puntos y le sacó ventaja después de la gran carrera que hizo allá en Brasil, mientras que Lando Norris pierde terreno a pesar de que en el sprint le había ido muy bien. Charles Leclerc se está metiendo a la pelea, o al menos está intentando hacer su último esfuerzo para poder, ya no está peleando tanto por el campeonato a falta de 3 fechas, con 75 puntos ahí todavía en juego, más algún sprint que queda, pues está complicado, pero al menos podría estar peleando por la segunda posición. Piastri se queda en cuarto todavía, ahí batallando junto con Carlos Sainz. El sexto y séptimo lugar está para los Mercedes, y Checo Pérez es a lo que puede aspirar, yo creo, porque ya también alcanzar a Carlitos Sainz se ve muy complicado, así que un sexto lugar es a lo máximo que aspira el mexicano. Fernando Alonso 9, y en la 10ª posición Hülkenberg. Los Haas hicieron una gran carrera la fecha pasada. En cuanto a temas de pilotos, el campeonato de constructores, en cuanto a constructores, el campeonato de constructores queda todavía con McLaren en lo más alto con 593, Ferrari le sigue con 557, Red Bull
perdió mucho terreno, pero esto todavía no se acaba. Son menos de 50 puntos y si Checo se pone las pilas y los de McLaren y Ferrari se andan desinflando, sabemos que Max Verstappen va a hacer bien las cosas. Mercedes tampoco ya no puede aspirar al podio, pero ahí está, y tampoco lo va a alcanzar Aston Martin, que está en la quinta posición. Sexto para los Alpine, que eso sí rebasaron y hasta alcanzaron 3 posiciones más arriba de lo que es Haas, Racing Bulls y Williams. Y Kick Sauber, ¿usted sabía que eran 10 equipos? Así es. Se acaba de revelar el calendario 2025 de la Fórmula 1. No hay muchos cambios, pero pues hay que repasarlos. Vamos a comenzar. Dejen algo esto un poquito más chiquito para que se pueda ver. Ahí se ve mejor, claro que sí. La ronda 1, la fecha inaugural será del 14 al 16 de marzo en Australia. Como pueden ver, pues todas en las columnas que siguen después del nombre del país, pues vienen lo que se va a correr en esos circuitos, todo lo de Fórmula 1, pero habrá carreras de Fórmula 2 en algunos, carrera de Fórmula 3 en otros y Fórmula 1 Academy, que es con la categoría de damas. Entonces en Australia habrá Fórmula 1, 2 y 3. Mientras que después en la siguiente fecha en China, ahí tendremos Fórmula 1 Academy. Claro que sí. Ronda 3 será Japón, después Bahrein y para el 18 y 20 de abril nos iremos a Arabia Saudita. Ahí tendremos un calendario interesante en las primeras 5 fechas. Después de eso nos vamos a Miami. Vamos al continente americano, uno de esos movimientos extraños y que logísticamente se me hace que es un gastadero de dinero. Pero bueno, Miami va a estar recibiendo la sexta fecha del 2 al 4 de mayo. Después el Gran Premio de Emilia-Romagna el 16 al 18 de mayo. Mayo también va a tener a Mónaco en la ronda número 8. El Gran Premio de España el 30 al 1 de junio. Del 3 a 15 de junio tenemos a Canadá, después a Austria y en la ronda 12 tenemos al Reino Unido del 4 al 6 de julio. Después tenemos la ronda número 13 con Bélgica del 25 al 27 de julio, del 1 al 3 de agosto tenemos Hungría. Ahí se viene este parón pues largo, las vacaciones de verano y regresamos con el Gran Premio de Países Bajos del 29 al 31 de agosto. El Gran Premio de Italia será en septiembre, lo mismo que el de Azerbaiyán y en octubre empezamos en Singapur. Y ya cerramos el calendario del 17 al 19 de agosto con el Gran Premio de Estados Unidos. México es la ronda número 20 del 24 al 26 de octubre. Después Sao Paulo con el Gran Premio de Brasil del 7 al 9 de noviembre. Volvemos a repetir lo que estamos haciendo justamente ahorita. Vienen Las Vegas del 20 al 22 de noviembre. Del 28 al 30 de noviembre es Qatar. Y cerramos con Abu Dhabi el del 5 al 7 de diciembre. Aquí está el calendario completo por si usted lo quiere ver y quiere también enterarse qué otras categorías van a correr. Si nos damos cuenta, la Fórmula 2 va a correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fechas. Lastimosamente a México no le toca absolutamente ni de Fórmula 2, 3 ni Fórmula 1 Academy. Fórmula 3 va a empezar en Australia, después tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fechas. Termina en Italia y la Fórmula 1 Academy son 3, 6, 7 fechas únicamente. Van a correr en China, en Arabia Saudita, Miami, Canadá, Países Bajos, Singapur y Las Vegas. Los últimos 6 campeonatos de Fórmula 1 se definieron en estos circuitos. Vamos a comenzar en México en 2018 cuando Lewis Hamilton se llevó ¿cuál fue? Fue su 5º título de campeón mundial de la Fórmula 1. En aquel entonces, ¿quiénes estaban? Déjame un poquito más chico para que se vean los números. Ahí está. Lewis Hamilton le ganó a Sebastián Vettel con 408 puntos. Sebastián Vettel estaba con Ferrari. Kimi Raikkonen terminaba de completar el top 3. Ahí estaba un Max Verstappen y también estaba Danny Rick. Valtteri Bottas ya era compañero de Hamilton, pero fue en México. Y yo recuerdo que había un poco de polémica. Ahí fue cuando se hizo el cambio, porque México era antes de Estados Unidos y Estados Unidos quería ser antes porque se estaban dando cuenta que los campeonatos sucedían antes de que llegaran a su Gran Premio. Entonces ya le quitaban pues mucho ahí el morbo de ver quién podía llevarse el campeonato y se hizo ese cambio. Siguiente año, en el 2019, Lewis Hamilton se vuelve a llevar el campeonato, pero esta vez fue, ahora sí, en Estados Unidos. Terminó segundo detrás de Valtteri Bottas y fue en la carrera número 19 cuando se ganó su 6º título de campeón del mundo. En esa ocasión, ¿a quién venció? Venció a Valtteri Bottas, a su compañero. Ahí hicieron 1-2 los de Mercedes, 413 puntos para Hamilton y Bottas con 326. Max Verstappen completó el podio con 278. Ya los Ferrari presionaban y con un Charles Leclerc ya un poquito más consolidado, estaba en quinta posición para Sebastián Vettel y el mejor McLaren era Carlitos Sainz.
Siguiente año, 2020, el del año de la pandemia, cuando fueron solamente 17 carreras y Lewis Hamilton ganó 14 y así se llevó su 7º título y con eso igualó a Michael Schumacher. En esa ocasión, ahí se hizo muy pequeño, venció con 347 puntos a Valtteri Bottas, que tuvo 223. Max Verstappen vuelve a completar el podio y esa fue la temporada que le valió para que Checo Pérez, que tuvo una victoria con Racing Point, fuera contratado por Red Bull. Y llegamos a la temporada 2021, tal vez una de las más odiadas, pero también hay que admitirlo, fue una de las mejores en cuanto a morbi, que todo se definió hasta la última carrera. Fue en Abu Dhabi 2021, donde en la última vuelta Max Verstappen se corona campeón por primera vez y destrona a Lewis Hamilton. Ahí yo recuerdo muchísimo el de no Michael de Toto Wolff, el director de Mercedes, porque se hizo una decisión bastante polémica en dejar que los coches que estaban entre Lewis Hamilton y Max Verstappen pues lo rebasaran al inglés, y con eso pues cuando se iba el safety car, que gracias a ese safety car de Latifi, pues Max Verstappen tuvo esta pues pequeña ayuda divina y con eso se coronó por primera vez campeón del mundo. Y fue tanto así la cosa que vean nada más cómo fueron los puntos. Max Verstappen le ganó a Lewis Hamilton por 395.5 puntos, hasta había puntos medios. Lewis Hamilton se quedó con 387.5, Valtteri Bottas en tercera posición y Checo Pérez, claro que sí, aportó con 190 puntos. Ya en ese entonces ya estaba Carlitos Sainz con Ferrari, Lando Norris con McLaren y Charles Leclerc, mucho de lo que ya conocemos. Danny Rick estaba con McLaren también en ese entonces. Bicampeón del mundo en Japón 2022 fue en la carrera número 18. El neerlandés se llevaba su segundo campeonato del mundo. ¿A quién venció en esa vez? Pues ya estaba más consolidado y realmente lo que buscaba hacer Red Bull era el 1-2, algo que no se consiguió. Max se llevó con 454 puntos el campeonato de pilotos. Después siguió Charles Leclerc y Checo Pérez se quedó a 3 puntos del subcampeonato, que al año siguiente, con lo bien que le estaba yendo a Max Verstappen, que fue una de las temporadas más dominadoras que se han visto en los últimos años, nos recordaban esos grandes temporadas que tenía Mercedes. Pues bueno, aquí parecía que Red Bull iba a hacer o emular eso, pues parece que no, pero Max Verstappen en la carrera número 17, que fue en Qatar, levantó su tercer campeonato del mundo. En esta ocasión, pues Checo Pérez sí queda en la segunda posición del mundial de pilotos con 285 puntos. Max Verstappen fue una barbaridad. De las 22 carreras que fueron, 19 fueron para Max, 2 para Checo Pérez y una para Carlitos Sainz, que si no me equivoco, ¿cuál fue? Creo que fue Singapur. Pero bueno, Checo Pérez con 285 puntos. Lewis Hamilton quedó tercero con 234 y lo que había hecho Max Verstappen solito también iba a conseguir el campeonato de constructores. Así de pasado de lanza estaba el neerlandés. Y así vamos a festejar que terminamos este capítulo, porque sí, señoras y señores, hasta aquí llegó la información. Esta vez no hubo básquetbol, pero espero me lo perdonen. Hemos estado corriendo con la chamba que sí nos pagan. Espero que les haya gustado mucho como a mí haberlo hecho. Síganos en todas nuestras redes sociales como Los Casillas Oficial en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Por todos lados estamos como Los Casillas Oficial. Y como dicen y quiero mucho, aquí huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos!